Hola a todos, bienvenidos a este primer video de Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Se firmó en estos días un acuerdo entre lo que mucha gente cree que todavía es una Unión Europea y lo que mucha gente cree que todavía es una democracia. Este acuerdo, en el que según el presidente Macri se había estado trabajando por años, incluso desde antes de su gestión, del que nunca habíamos oído hablar, y se anunció aprovechando que todo el mundo estaba distraído con un partido de fútbol. Se anunció el mismo día que un partido de fútbol importante de la Copa América, al mejor estilo del dictador Videla, del que obviamente ha estado tomando clases. Los medios le dieron una cobertura mínima a este asunto y los que le dieron cobertura, como el Cronista Comercial, por ejemplo, periódico especializado en economía, dieron información deliberadamente inútil. Muchas notas sobre la letra chica del acuerdo, como si ya nos hubieran explicado lo que dice la letra grande. Para la letra grande hay que buscar el texto original en inglés en la web, muy difícil de encontrar, me tomó más de una hora y me topé con media docena de virus informáticos. Y la letra grande dice básicamente que la Unión Europea va a eliminar las tasas aduaneras a las importaciones de materias primas a cambio de que Argentina y otros países de la región eliminen los impuestos aduaneros a las importaciones de productos industrializados. Esta política se llama desindustrialización y es típica de un sistema colonialista. O sea, Argentina está entrando en su tercera etapa colonial en su historia. Primero fuimos colonia de España, después fuimos de hecho un protectorado británico y desde esta semana estamos entrando en la fase de ser una colonia del Imperio Alemán. Todas las industrias importantes en Argentina se van a fundir en la próxima década. No hay modo de que puedan soportar la competencia con la importación europea. Van a quedar seguramente pequeñas industrias como el empaquetamiento de alimentos y otras que necesiten estar acá y que tengan un carácter estrictamente local. Pero básicamente la industria argentina va a desaparecer en la próxima década. Otras consecuencias son más difíciles de prever. Podemos tener políticas de uso de la inmigración como un arma, cosa que ya se está usando en Europa contra países rebeldes que desafían la hegemonía de Alemania. Usan las políticas de migración como un arma. En vez de tirar, ¿para qué bombardear Londres si mandarle 5 millones de senegaleses hace el mismo efecto que un bombardeo? Y además no hay represalias, no te contrabombardean. Y probablemente veamos específicamente en Buenos Aires, no sé si ni siquiera si en Argentina, probablemente veamos esa misma política del uso de la migración como un arma de destrucción masiva. Eso es una posibilidad. No estoy diciendo que esto vaya a pasar seguro. En toda cosa van a pasar unas cuantas cosas desagradables que no estamos previendo, acompañando a la desindustrialización. En el mundo de hoy, no tener industria equivale a no tener ejército. Podés emprender una guerra corta con lo que ya tenés, con la aviación que ya tenés, con los barcos que ya tenés, con lo que ya tenés. Pero si no podés reponer las piezas rotas de las armas, si no podés reponerlas, no podés fabricar nuevos aviones, nuevos barcos, no podés continuar una guerra a largo plazo. Y esto quiere decir que tendríamos un ejército efectivo para combatir el crimen organizado, para evitar que aparezca piratería en el Atlántico Sur y eventualmente para pelear una guerra corta con algún país vecino. Pero sin industria no podés pelear una guerra larga. ¿Y contra quién querríamos pelear una guerra larga? Contra Alemania.
O sea, seguiríamos teniendo en un país desindustrializado un ejército efectivo para una guerra para las guerras que no les importa y que incluso quieren que las peleemos efectivamente, pero no, pero no para enfrentarlos a ellos. Esto es una política análoga a a los famosos ejércitos limitados a 1000 hombres del Imperio Romano, de donde procede el término milicia. Eh, Roma exigía a sus aliados, colonias, que limitaran su ejército a 1000 hombres. Estas ciudades sometidas declaraban ejércitos de 1000 hombres que estaban formados totalmente por infantería pesada. O sea, no tenemos nada que infantería pesada. Nosotros peleamos así. Y los romanos no es que se creían estas farsas, sabían que ese no era todo el ejército. Pero les interesaba que esos tipos no tuvieran demasiada infantería pesada. Eso era lo único que les importaba. Si tenían una caballería no profesional y tenían 20.000, 30.000 infantes ligeros, no les importaba. Porque ese ejército, hecho completamente de infantería ligera o en un 90% de infantería ligera, era útil para combatir bandoleros, era útil para combatir piratas, era útil para combatir tribus primitivas que todavía andaban dando vuelta por Europa y Asia. Pero en cambio, no servían para enfrentar a las legiones romanas. Es básicamente la misma estrategia adaptada a nuestro tiempo. Un país que está desindustrializado puede tener un ejército eficiente para tareas policiales, pero no para enfrentar una potencia industrial. O sea, vienen las dos cosas juntas, la imposibilidad de la rebelión y la política de desindustrialización que se hace primariamente por motivos económicos para crear un sistema de economía colonial donde un país es proveedor de materias primas y el otro de productos manufacturados, a la vez impide la rebelión de la colonia, del productor de materias primas. Realmente, ¿qué otras alternativas había? Realmente si la opción, si era a ver con quién estamos hoy en día, realmente creo que es la menos mala, ser parte del Imperio Alemán. Las otras opciones son, por un lado, Rusia no está interesada en expandirse fuera de Eurasia, China es todavía peor, y Estados Unidos es un país que va a la guerra civil como que al otoño le sigue el invierno, es un hecho. Es cuestión de ver cuándo, pero es un país que va a la guerra civil, o sea, cuanto más rápido nos alejemos de esos tipos, salgamos de su área de hegemonía, aleluya. Y quedaba la otra opción, que desde luego que no caminó, que era crear una federación de estados latinoamericanos suficientemente fuerte como para sostenerse por sí misma. Y tenía el poder, tiene el territorio, tiene la gente, tiene el poder económico, tiene el poder militar para ser una potencia. Latinoamérica. El asunto es, gracias a divisiones artificiales que han sido creadas y fomentadas durante décadas y hasta siglos, divide y reina, esta opción le pareció a mucha gente más antipática que ser una colonia, nuevamente una colonia de un imperio europeo. Y va a haber que sufrir las consecuencias de esto para cambiar esa mentalidad. Va a haber que esperar a que el grueso de la población conozca los efectos de ser una colonia para volver a presentarle esta idea, que en mi opinión estuvo muy mal planteada en la década anterior con el chavismo. En el chavismo hubo un intento de unificar Sudamérica, Latinoamérica, terriblemente mal hecho. Empezando porque se dejó afuera o se ninguneó, se minimizó a la que razonablemente debería ser la potencia hegemónica, Brasil. ¿Por qué? Porque los brasileños nos caen antipáticos a todos. Y
estas peleas de medianeras, estas antipatías ridículas, menores, se consideraron más importantes de lo que era lo principal, que era unirnos para que nadie meta un pie donde no tiene que meterlo. Y en parte por culpa de este proyecto de unificación mal hecho, en parte por este trabajo de crear divisiones artificiales, nacionalismos artificiales a lo largo de décadas o siglos, se ha llegado a esta situación actualmente. Y vamos a tener que soportar esto por un tiempo. Mi punto de vista sobre este asunto es totalmente pesimista. No creo que va a tener nada bueno. En realidad creo que va a tener una cosa buena. Nos aleja de la hegemonía de Estados Unidos. Es la única cosa buena que creo que va a tener. Pero todo lo demás va a ser extremadamente negativo. Vamos a tener políticas de migración masivas, de deportaciones masivas, probablemente campos de concentración, cuando Alemania se vuelva lo suficientemente poderosa como para ya no necesitar de seguir disimulando que no son más nazis, aunque son nazis. El partido gobernante en Europa es el partido en Europa, sí, es el partido nazi en este momento, que cambió de nombre, pero es el partido nazi. La Unión Democrática Cristiana es el partido nazi. Y o sea, este imperio nazi 2.0 tiene hasta el mismo partido al frente. Va a haber que soportar todo eso, y entonces el grueso de la gente va a ver la importancia, la necesidad de unirse, de dejar de lado peleas estúpidas, peleas de medianera, resentimientos por partidos de fútbol, y hacer lo que habría que haber hecho hace quizás siglos. Nos estamos viendo, hasta la próxima.